Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, cambio de tema. Gracias a Pablo Salazar Bendiguchilla. Marco Silva, buenos días. Buenos días, Ciro. Desde hace un mes, aquel sábado 28 de agosto que salió la primera caravana, México vive, y me voy a concentrar en México, entiendo que es un sistema continental, México vive una crisis más visible de migrantes, de flujos migratorios hacia el norte del país. Es importante tratar de entender, Ciro, qué es lo que está sucediendo, cómo está accionando el gobierno mexicano frente a esta crisis, y por eso es que entramos en contacto con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor de la UNAM, investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien está ahora en la línea, pues para hacerle una pregunta fundamental, ¿no? Sí. Buen día, Tonatiuh. Manuel, adelante. Buenos días, Tonatiuh. Y es que, muy buen día, gracias por la invitación. Precisamente Tonatiuh, un defensor de los derechos humanos, un conocedor de la migración, pues efectivamente en el mundo había un planteamiento de inicio justamente con voltear y respetar los derechos humanos de la migración. Él estuvo entre diciembre del 18 y junio del 2019, pero pues entre el 20 y el 21 algo pasó, Tonatiuh, que parece que se descompuso. Hay quien le echa la culpa a cómo se movieron las cosas en el mundo, cómo se dan las cosas en Haití, cómo se dieron las cosas por inseguridad en Honduras, pero ahora sí que, como dice el clásico, haya sido como haya sido, ¿en qué punto estamos ahora de lo que parece un verdadero desorden de migración en el país? Gracias. Sí, efectivamente estamos en una coyuntura que describe al pico más alto de personas en tránsito en México, probablemente en la historia. Como va la curva, ya estamos muy distantes de cualquier otro momento. Y para ilustrarlo, son los números que da la Autoridad Migratoria de Estados Unidos. En enero de este año había arribos más o menos como de 70 y tantos mil personas, 75, de todas las nacionalidades, buscando refugio o intentando cruz irregular, y en julio ya eran 212 mil. Correcto. Y en agosto otras 208 mil, y probablemente septiembre sea un mes muy parecido a esa cifra. Entonces sí nos da un cuadro de una escala sin precedentes. De ese total, un tercio somos mexicanos, aproximadamente 30%, y empezó toda la curva de conjunto de estos 200 tantos mil mensuales. Empezó más o menos entre junio, julio del año pasado. O sea, hay una sincronía con los efectos de la pandemia, de la recesión económica, y fue progresivamente en ascenso. Estamos hablando de unas entre 60 y 70 mil personas mexicanos. Al principio del año. Sí, de mexicanos. Sí, de este total de, vamos a cerrarlo en 200 mil, un poco más, un tercio de mexicanos, pues son 60 mil, 65 mil mexicanos que de nueva cuenta se quieren ir a Estados Unidos. Vamos nuevamente después de más de una década de habilidad en esos flujos. Y con un componente adicional, creo que es muy valioso indicar que hay ya un grupo que también busca refugio por razones de desplazamiento interno. Entonces, gente de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, que no tendrían por qué haberse movido de sus lugares, pues terminan en este escenario pues parecido a lo que le pasa a algunos países centroamericanos por violencia. Entonces sí está más complejo por los factores el cuadro para los mexicanos. Por violencia, Tonatiuh, usted subraya por violencia, desplazados, mexicanos desplazados por violencia. Así es, tal cual. Y el otro lado, que también es importante señalar como explicación del incremento tan notable, es que si clasificamos a los 200,000 en los 30% mexicanos, 40% centroamericanos, y el otro 30 es otros, esos otros
son un grupo que creció también espectacularmente de enero a julio, agosto y septiembre, sin duda. El grupo de otros está Haití, en primer término, siguen los cubanos en movimiento, se sumaron brasileños, no de los hijos de los haitianos, sino brasileños de origen, ecuatorianos, que también es otro grupo grande, venezolanos, y ya si le sumamos además la otra franja que siempre hay de hondureños, continentales, salvadoreños. No sé, los centroamericanos son el 40%. El 40%. Sí. 30% mexicanos. Sí. Y el resto otros. Y otro 30% otros. Entonces, esos otros son los que se dispararon. Ya. Y especialmente los haitianos, que vivimos en Tapachula y ahora en el norte. Y con todo respeto para la actual administración, para el equipo del señor Garduño, hay momentos en que parece estar rebasada la autoridad de migración ante este número. Y se podría entender 200,000, 212,000 personas moviéndose por territorio mexicano. Decía usted, histórico. Quizá el pico más alto de personas en tránsito en territorio mexicano de la historia, pues se entiende que desborden a cualquier autoridad. Sí, hay migración sigue siendo un aparato muy pequeñito, la verdad. O sea, el Instituto Nacional de Migración tiene un personal muy, muy acotado, apenas para lo que son los flujos ordinarios, regulares, en puertos, aeropuertos, servicios. Entonces, capacidad operativa es mínima. Por eso, en gran medida, explica que cuando se hicieron los acuerdos con Trump en junio del 19, entre las cosas que pasaron unos días antes, fue que se aprobó que la Guardia Nacional tuviera funciones de control migratorio. Sí. Y entonces con la Guardia Nacional ya de repente hay 20 mil personas nominalmente dedicadas al tema, pero que pues solo fueron eficaces con las pequeñitas caravanas o intentos que se hicieron en Tapachula, porque frente al gran flujo no tienen eficacia, pues el gran flujo sigue moviéndose, sobre todo el que está relacionado con la logística de traficantes. La última de estas medidas, doctor, tiene que ver justo con la movilidad. El Instituto Nacional de Migración le ha dicho a todas las líneas de transporte terrestre en el país, nadie se puede subir que no esté identificado de manera, digamos, suficiente. Esto es, cualquier indocumentado irregular no puede subirse a un autobús. Mi pregunta concreta es, ¿servirá esto? ¿Era necesario llegar a esto? Pues eso es revisable constitucionalmente. O sea, no puede una autoridad civil y menos transportistas de esas características andar con funciones de control migratorio. O sea, no es su tarea. Entonces, ni es su tarea, ni tienen capacidad realmente para estar filtrando gente, y el peor escenario que tendremos, si esto continúa, es de que los propios mexicanos seamos objeto de inquisición migratoria. Pues de alguna manera ya lo seríamos. Se puede entender la normatividad en los aviones, de que uno necesita presentar un documento oficial, pero hasta donde sabíamos, para subirse a un autobús, para ir de México a Toluca, cualquier o de Toluca a Morelia a Guadalajara a Tijuana, no se necesitaba identificarse como mexicano. Ahora, según entendemos, el cuadro puede ser desagradable en términos de un ambiente de vigilancia, y me refiero no solo a migrantes, sino también a nosotros. O sea, yo he tenido ya colegas que se han quejado de que los para alguien en la calle, ni siquiera subiendo a un transporte, en la calle, preguntando y es por apariencia. Colegas, ¿qué colegas? Académicos mexicanos. En Oaxaca y en Tijuana, por ejemplo. O sea, por su aspecto. Entonces, por su aspecto, preguntándoles si son oaxaqueños o son salvadoreños. Exactamente. Entonces, ese tono es el que no es conveniente avanzar por ningún motivo.
Conclusión, Tonatiuh. Conclusión, vamos a tener desgraciadamente unos días muy parecidos, o sea, un flujo irregular muy grande, políticas migratorias de Estados Unidos que se endurecen y que no obstante abrieron la puerta también a haitianos, eso es cierto, aunque hicieran vuelos a la isla, pero sí abrieron la puerta de manera significativa, pero en esencia está endureciéndose en la frontera, y México pues que se quedó con la inercia de la política migratoria de junio del 19. Esto es con un tono que puede llegar a ser muy agresivo, como hemos visto, y que al final no estamos resolviendo nada. No terminamos de avanzar a lo que al principio se planteó, que era derechos humanos y sobre todo desarrollo. Es correcto. Ahora, doctor, nada más para terminar, porque se nos termina el tiempo, ¿tendríamos que echarle la culpa de lo que está pasando a México o a Estados Unidos? Hay un asunto internacional mayor de corresponsabilidades, incluso de los países de origen, y eso obligaría a que el camino de soluciones tenga esa naturaleza, una estructura regional amplia, compleja, que aborde con claridad y con iniciativas de corto, mediano y largo plazo una ruta alternativa. Pues sí. Creo que ya la CEPAL ya nos ofreció un primer borrador de lo que puede ser, y yo creo que esa sería la ruta de fondo. Pues muchas gracias. Gracias, Tonatiuh. Gracias, Un gusto Tonatiuh. saludarles. Muchas gracias. amable. El ex comisionado de Inmigración, el primero de este gobierno, Tonatiuh Guillén. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.